Busquen en sus Biblias, vamos a continuar con el tema que vimos hace 8 días. Empezamos viendo en Santiago el tema del gozo en relación con los problemas, las luchas, las tentaciones, las dificultades en la vida. Y esto fue una mini introducción al tema. Y el día de hoy vamos a darle seguimiento, vamos a ir directamente a Filipenses en su capítulo 4. Es que aquí por un lado tengo una Biblia, por otro lado traigo otra Biblia y tengo muy poca luz aquí de noche. Entonces estoy tratando de ver. Tengo las Biblias de este lado, están colocadas más cerca a la luz y de este lado está un poco más lejos, ¿no? Para ver bien el texto. Este texto lo conocemos, vamos a leerlo. Es en Filipenses 4:4, lo comentamos la semana pasada. Lo que muchos creen es que desde la cárcel en Roma escribió Pablo esta epístola y bajo inspiración del Espíritu Santo, uno de los temas principales es este gozo. Y llega al punto de decirles en el versículo 4, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez, esta es la versión antigua, os digo que os gocéis. Se traduce regocijarse, gozar en las dos versiones. Y esto es nuestro tema. Oremos. Padre, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de apartar unos momentos entre semana para volver a pensar en este tema. Te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de vivir una vida llena de gozo en lo más profundo de nuestro ser. Y por este privilegio y el tema que vamos a discutir un poco, te damos las gracias pidiéndote que sea de bendición, de gran estímulo en nuestras vidas para que podamos procurar cada vez más este fruto de tu espíritu, esta realidad en nuestra vida cotidiana. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema del gozo es un tema que hemos tocado muchas veces, incluso Mark lo ha tocado varias veces entre semana. Es un tema en que no es posible analizar y pensar demasiado en esta necesidad y realidad en la vida cristiana. Pero vamos a comenzar en el contexto de nuestro tema, descartando primero lo que el mundo mal entiende acerca de este asunto. El mundo en que vivimos es un mundo lleno de problemas. Lo que vimos la semana pasada, el argumento es tan fuerte de que el creyente tiene motivos para regocijarse, para disfrutar de esta realidad en su vida, el gozo del Señor, aún en medio de las circunstancias que pudieran ser en un momento dado muy difíciles. El argumento en Santiago es, entre más difíciles y más pesadas las circunstancias, hemos de procurar más gozo. Y lo da como sentado, que los creyentes son los únicos que pueden hacer esto y son los únicos que conocen la verdad acerca de esta realidad, porque lo viven. Y no lo viven tan solo en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la lucha, sino lo vivimos en una forma continua a lo largo de cada día. La realidad de esto lo vivimos, lo experimentamos, lo disfrutamos. Pero vamos a iniciar resumiendo un argumento que conocemos. El mundo que nos rodea anda buscando, a lo mejor no usan la palabra gozo, lo hemos dicho muchas veces, usan la palabra felicidad, confundan las cosas, incluso
confundan lo que nosotros entendemos como la alegría o la felicidad, lo confundan con el gozo, pero andan buscando algo que no tienen. Y nosotros lo vamos a discutir en esta forma negativa, en una forma resumida. Vamos a repasar este argumento. La gente en conversa anda buscando algún motivo para sentirse bien. Por eso las palabras felicidad, alegría y gozo se usan prácticamente en forma sinónima en el mundo. Y lo que buscan, lo tienen que buscar, es algo tan triste, por fuera. No lo buscan por dentro. No lo buscan obviamente en Dios, como vimos hace 8 días, no. Lo buscan por fuera, lo buscan en el mundo. Y eso es lo que vemos. Lo buscan en el mundo de entretenimiento. Lo buscan en forma interminable en la fantasía. Lo buscan en la ciencia ficción. Lo buscan en los medios masivos de comunicación. Es lo que entendemos, ¿no? En el mundo en que vivimos, este mundo audiovisual, en donde es la televisión, es el internet, las redes sociales, las películas de Hollywood, el cine, las telenovelas, y incluido en el paquete aquí son en el mundo artístico, la música. Es increíble, ¿no? Como muchísima gente se deja llevar por la música que produce momentáneamente, temporalmente, cierto gozo. De igual manera lo vemos, no tan solo en la música, lo vemos en el mundo deportivo, ¿no? En una forma constante, la gente va de un partido a otro, a un deporte a otro, a un campeonato, a un torneo, a otro, constantemente buscando en estas experiencias lo que tan solo los creyentes conocemos. En el mundo en que vivimos, la gente desde su adolescencia, desde muy joven, hoy en día es un tipo de lavamiento de cerebro con las caricaturas y con las fantasías de Disney, en donde están buscando este gozo. Y lo vemos en diferentes etapas de la vida. Hay una etapa en la vida en donde la gente anda de fiesta en fiesta o de una experiencia tras otra experiencia van corriendo, ¿no? Creyendo que van a encontrar en forma permanente lo que no tienen, lo que no es una realidad en su corazón. Y la triste realidad en esto, y da tristeza, es muy parecido a lo que vemos en Eclesiastés con Salomón, en donde terminó frustrado, enojado, amargado, una tras otra vez, ¿no? Buscando en todo menos Dios este gozo. Y cuando nosotros vemos a tantas personas y nos preguntamos, ¿no entiendan? No se han percatado de su error? ¿No saben que están buscando el gozo en donde no se encuentra? No lo pueden entender. Lo están buscando en todo menos Dios. Lo están buscando en sus circunstancias, lo que vimos hace 8 días y lo vamos a volver a discutir un poco hoy. Esto no se basa en tus circunstancias. Están buscando en relaciones interpersonales, están buscando en experiencia tras experiencia, están buscando lo que llamamos siempre el callejón, en donde no hay una salida, se meten en un callejón sin salida, porque desde un principio no entienden la verdad acerca de esto. El gozo se fue de nuestro mundo con la entrada del pecado. Esto es el argumento, esto es la enseñanza y esto es la realidad bíblica desde el principio del libro. Desde el momento en que Adán y Eva se alejaron de Dios, se alejaron del gozo. Desde el momento en que cayeron en el pecado y la rebeldía, se les acabó el gozo, la alegría y la felicidad que habían disfrutado antes. Y esto es lo que nosotros entendemos.
Los inconversos andan buscando este gozo en donde no se encuentra, en todos los lugares falsos, equivocados, en todas las formas equivocadas, están buscando algo que no logran más que momentáneamente. Y esto es el tema que quiero resumir aquí. Hay un gozo temporal, momentáneo, pasajero, que todos nosotros sentimos en una lista de cosas. Y esto es un tema gigantesco en el sentido de cómo se relaciona con nuestros cuerpos, la fisiología de nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Los temas aquí son súper complicados desde una perspectiva biológica, química. No voy a meterme en la lista de químicos, endorfinas, etcétera, que tienen algo que ver biológica y físicamente con la sensación física, de experimentar físicamente este gozo, este regocijo. Pero lo que sabemos es que todo esto es temporal y la gente anda buscando en la lista, puede ser desde una buena comida que fisiológica, biológicamente, no tan solo da gusto, sino te puede llenar de emocionalmente, y este gozo es algo en parte emocional. Una buena comida te puede proporcionar momentáneamente ese gozo. De igual manera, como una victoria deportiva, lo triste es que tuvimos que esperar casi hasta la medianoche el domingo para disfrutar de esta victoria deportiva. Un gozo pasajero, un gozo basado en prejuicios nacionales, no voy a decir más, pero este gozo momentáneo ya se nos acabó. No dura. El gozo del materialismo, de una compra-venta, ¿no? De obtener material, o sea, materialmente hablando o físicamente hablando algo, ¿no? Que nos proporciona temporalmente ese gozo. O el gozo de una buena relación de amistad, de compañerismo con otras personas, ¿no? Esto es una parte de lo que sucede en teoría en la familia y en las reuniones de amigos para disfrutar en alguna medida esta relación que nos proporciona temporalmente gozo. Y la lista aquí es interminable. Lo vamos a dejar. La gente anda buscando el gozo y lo máximo que pueden experimentar de esto es lo que estoy diciendo, es algo momentáneo, es algo breve, es algo pasajero, que al fin de ese momento de gozo, se quedan sin nada. Se quedan vacíos y incompletos y otra vez en el paquete emotivo, emocional, sus emociones son de tristeza, de disgusto, puede ser de frustración, de enojo, tan solo por la falta de algo que estaban buscando que no duró, que se acabó, que fue momentáneo, que fue pasajero. Y eso es una parte de lo que sucede en el mundo de los vicios, no lo vamos a discutir, pero en una forma sencilla, nosotros lo entendemos. El pobrecito tiene que volver al vicio porque es tan solo bajo la influencia artificial del vicio que puede sentir este gozo. Y cuando no está tomando, cuando no está drogándose, cuando no está metido en su mundo de fantasías, se le acaba el gozo. Nosotros lo vemos, lo sabemos, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Pero ese gozo, lo que estamos diciendo es falso. ¿En virtud de qué? En virtud de su base, por un lado, y su naturaleza pasajera y temporal. Es algo falso. Y rápido en la lista, hay un gozo así, temporal, momentáneo, falso, que todo el mundo anda buscando,
que quisieran preservar, que quisieran no perder, ¿no? Que quisieran conservar, pero nunca logran hacerlo. Pero luego hay un gozo egoísta. Ese es el mismo tema, es el mismo punto anterior, pero aquí el punto es más profundo porque lo que no tienen en su corazón, gozo y paz, lo buscan egoístamente, lo buscan en forma narcisista, lo buscan en una forma antropocéntrica, o sea, buscando en su ego, buscando en su yo este gozo. Lo buscan, y esto es un tema, es increíble el mundo de la psicología, en donde una gran parte de la disciplina, y estoy hablando aquí de psiquiatría y psicología, una gran parte de los practicantes, desde psicólogos, psiquiatras y médicos, hasta las personas que son aficionados del mundo de la psicología, se enredan en lo que estoy diciendo. Se enredan buscando en sí mismos, en su ego, en su narcisismo, en su yo. O sea, en sí mismos buscan este gozo y nunca lo encuentran. Es increíble. No lo encuentran, ¿no? Y los psicólogos pretenden proporcionar una tras otra receta en la forma de analizar y explicar. Están tratando de, como si fueran un tipo de guía o como si fueran pastores, analizando por qué la persona está sufriendo emocionalmente la falta de felicidad, la depresión, el desánimo, el enojo, el coraje, la frustración, la lista es interminable, y andan guiando a la gente a buscar en sí mismas este gozo. Y lo vuelvo a decir, esto es en un contexto lo que vemos en el mundo político, entre los ricos y famosos, en el mundo artístico, en el mundo deportivo. La gente se siente bien, porque por fin me están reconociendo, por fin me están aplaudiendo, por fin tengo mi club de fans, por fin me están dando el crédito, el reconocimiento que tanto merezco. No, 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 no. No, no es lo que tanto merezco, es lo que tanto anhelo. Porque creo que si me reconocen y si me dan la razón y si me apoyan, entonces me voy a sentir bien. Y es un tema psicológico, emocional, y metido de por medio una tremenda lista de inseguridades, en donde las personas en sí mismas son la esencia misma de vanidad. Cuando buscan por dentro, lo vuelvo a decir, es lo que encontró Salomón, vanidad de vanidades, todo vanidad, por un vacío en su mismo corazón. Y la gente va por este camino, ¿no? El mundo moderno desde chicos les ha lavado el cerebro a millones de personas con si tan solo logras vivir para sí, el gozo de vivir egoístamente. Y eso es lo que en su búsqueda interminable de poder y placer creen que van a encontrar. Voy a tener el poder, los recursos, los medios para vivir egoístamente y viviendo para sí. ¿Cómo termina esto? Lo sabemos, ¿no? Lo vemos. Los que hemos vivido más que 30 años, quizás 40 años, lo sabemos. Lo hemos visto tantas veces que esto no termina bien, termina mal. Porque están buscando el gozo en donde no se encuentra. En donde no se encuentra. Cristo resumió este asunto de
de buscar el gozo en donde no se encuentra. El texto es muy conocido, es Lucas 10:20, apúntenlo, en donde les dijo a sus mismos apóstoles, a los mismos discípulos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. El tema es profundo. Al ver que hasta los demonios tenían que sujetarse a la predicación del evangelio, que no podían en el contexto ni impedir la salvación de una persona endemoniada. Es un contexto y un trasfondo profundo. Y los apóstoles y los discípulos, al regresar de su misión evangelística, llenos de gozo, de inmediato Cristo les da la advertencia. No os regocijéis en eso, de que los espíritus se os sujetan. No, les dijo que no. Y muchos en el mundo carismático, en el carismatismo de hoy, nunca han entendido su error. Es el mismísimo error. Aun si tuvieran los dones y poderes que pretenden tener, eso no es ningún motivo para regocijarse, para gozar, para estar llenos de gozo. Dijo Cristo no. Les prohibió buscar el gozo en esa forma. Y eso en miniatura es lo que estamos diciendo, es el punto anterior. No es en el cumplimiento de tus expectativas, tus sueños, tus anhelos egoístamente, buscando lo que sea, buscando lo que fuera, que vas a encontrar este gozo y que has de buscar este gozo. No. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahí está el error y ahí está el remedio para todos estos errores. Hay que gozar, regocijarse en algo que no está dentro, no está en el contexto de lo que nosotros pudiéramos en un momento dado lograr o experimentar en esta vida. No, es en algo mucho más profundo, algo mucho más serio, ¿no? Algo mucho más importante. Nombres, vuestros nombres, están escritos en el libro de vida del Cordero, dice el Apocalipsis, en el libro de vida en el cielo, ahí están apuntados los nombres de todos los creyentes. Y ahí está la distinción a la cual vamos a volver en este punto. El gozo falso está basado en algo que no es sólido, real, ni permanente. Es algo pasajero, es algo momentáneo en el mejor de los casos. Luego, y estamos alargando demasiado estos puntos, pero hay que seguir aquí con la lista. Hay el gozo que nosotros llamamos el gozo perverso. Y esto es aún peor. El gozo perverso es el gozo del ladrón. Es el gozo del mentiroso. Es el gozo del adúltero. ¿Cuál gozo? Es el gozo del corrupto. Y esto nos sorprende al escucharlo así. Todos aquellos que piensan que van a encontrar el gozo pecando, de alguna forma, creen que el pecado es el camino directo al gozo, que violando las leyes, que haciendo caso omiso de Dios, que pisoteando a los demás, que defraudando, robando, engañando, en un momento dado matando, que van a encontrar el gozo. ¿Qué tipo de perversión está metida? ¿Qué tipo de error? ¿Qué tipo de autoengaño? Estas personas, es lo que se pinta en la telenovela, es lo que vemos en la película de Hollywood, en donde la gran mayoría de los protagonistas son personas así, que están llenos de un gozo perverso porque están pecando y no están cosechando las consecuencias, sino lo contrario.
Creen que el pecado es el camino directo a la felicidad, a la alegría, al gozo. Incluso andan celebrándolo, ¿no? Es algo espantoso. El perverso corrupto haciendo una fiesta, ¿no? El vil asesino, narcotraficante y dando la impresión de tener tanta alegría y tanta felicidad y tanto gozo en su vida que todos los demás lo están envidiando, ¿no? Quisieran ser o quisieran hacer lo mismo. Pero el punto es muy sencillo. Tarde o temprano, todas estas personas van a cosechar lo contrario. Tarde o temprano se les va a acabar la fiesta. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre o siembra, eso mismo cosechará. Se va a cosechar tarde o temprano lo que es el salario, lo que el pecado paga a sus víctimas. Y cuando nosotros miramos a un ex político corrupto o un narcotraficante ya encarcelado en el extranjero, hagan ustedes su lista, ¿no? Cuando miramos al ex playboy que ahora está abandonado, habiendo arruinado cuantos matrimonios y habiendo destruido a sus hijos y miramos estas personas, miramos al viciado, miramos al drogadicto, ¿y qué es lo que vemos? Están cosechando ya los amargos frutos. Están cosechando lo que sembraron, lo que ellos mismos. Y la advertencia es, en Gálatas 6:7, no os engañéis, es el peor engaño posible, es el autoengaño que hemos comentado 1000 veces. De Dios nadie se burla, dice el texto. De Dios nadie se burla. A esto volveremos, ¿no? Es un punto también en donde nosotros encontramos gozo. Volveremos a ver esto. El próximo punto es, combinando todo lo anterior, que el gozo momentáneo es una ilusión, es un tipo de fantasma, ¿no? Es como una sombra, es algo como la neblina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es algo tan pasajero y tan momentáneo que no permanece, pero peor, que no es verdad. No sé si me explico. Ahí vemos la realidad del pecado en su capacidad de engañar a quien sea, ¿no? Hay un endurecimiento que Hebreos menciona en relación con el engaño del pecado. Y lo que vemos en la realidad de esto es la gente tan engañada, tan endurecida, porque su gozo está basado en lo que quisieran creer. No sé si me explico. Su gozo es algo no basado en la realidad, no basado en la verdad, sino en lo que a estas personas les gustaría que fuera la verdad, que fuera la realidad, pero no lo es. Están perdidos en un mundo de fantasía. Es una ilusión, autoilusión, autoengaño. Y esas personas piensan que han logrado lo que nadie más puede lograr. Que a de veras son felices pecando. Que a de veras han encontrado la fuente de gozo así. Eso es lo que piensan. No, es lo que quisieran creer, lo que tratan de creer. Pero en lo más profundo de su ser, el asunto no es así. En el peor de los casos están creyendo sus propias mentiras. En el peor de los casos
han perdido contacto con el mundo real hasta el grado de vivir en un mundo de fantasía. Ese mundo se acabará. Y eso es el error que estamos señalando. Ahora, en contraste con esto, hay un gran contraste aquí que quiero introducir ahora. Y es lo siguiente. El verdadero gozo es algo no tan solo real, sino algo que no es simplemente momentáneo. Es todo lo contrario a lo que estamos diciendo. No es egoísta, no es narcisista, menos perverso, no. No es ninguna fantasía, no. Lo vimos hace 8 días, en medio de la tribulación, en la cárcel, a la medianoche en Filipos, cantando y alabando y dando gracias a Dios. No estaban fingiendo, no estaban actuando, no estaban en un mundo de fantasía o autoengaño, no, porque este gozo es fruto del Espíritu, es la obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Y en este sentido, es algo no humanamente fabricado, no es algo humanamente producido o fabricado, como vamos a ver en otra ocasión, sino es la obra del Espíritu Santo que en términos humanos es inexplicable. En términos humanos es imposible de falsificar, eso es lo que quiero decir. Es algo tan real que sabemos que es de Dios. Sabemos que la palabra sobrenatural quiere decir que sobrepasa lo que podríamos hacer por naturaleza o por nosotros mismos o por algún estímulo o por algo fuera de nosotros. Es algo que Dios produce dentro de nosotros. Y es algo que tan solo los creyentes tienen la capacidad de experimentar. Los creyentes, todos los creyentes verdaderos, así lo vimos hace 8 días, la vida cristiana comienza con este gozo. Luego se convierte en gozo inexpresable, inefable, decía Pedro. Es la obra de Dios. Y en este contexto, es Dios haciéndonos capaces de regocijarnos en Él, de encontrar gozo no en nosotros mismos, sino en nuestro Dios, en su palabra, en su naturaleza, en su carácter, en su juramento, en su pacto, en su salvación, encontramos este gozo. Es una parte del gran tema que vemos en las bienaventuranzas. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero lo hemos escuchado muchas veces. Las bienaventuranzas, ¿cómo es posible los mansos y los que lloran y los que espiritualmente están conscientes de sus necesidades? ¿Cómo es posible que sean bienaventurados? ¿Cómo es posible esto? Bueno, nosotros lo sabemos porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido en parte, pero el tema es más de lo mismo. Es el milagro de Dios. Es la obra de Dios. Bienaventurados, ¿no? Y lo voy a decir así, felices y llenos de gozo. La palabra bienaventuranza abarca todos los aspectos de la salvación. Se traduce contentos a veces, felices en otros textos, dichosos, ¿no? Gozosos, esa es la palabra. Pero en la lista, los pobres, bienaventurados los pobres, no es pobreza física, aunque puede incluir la pobreza física, pero es la pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran, están llorando como consecuencia de haber entendido la realidad del pecado o de haber sufrido alguna consecuencia del pecado. En el contexto de las bienaventuranzas es bajo
convicción de pecado, que se dan cuenta de su pobreza, su necesidad y se vuelvan personas moldeables, mansas, ¿no? La mansedumbre espiritual ante Dios, ante su palabra, y esto va generando en las mismas personas hambre y sed, pero no es hambre y sed en sí de gozo o hambre y sed de dinero o hambre y sed de poder, nada por el estilo, es hambre y sed de justicia. Y culminándose en la lista, en las bienaventuranzas, la lista termina con gozosos, bienaventurados, felices, dichosos, los que padecen persecución. Increíble. En medio de la persecución, en medio del dolor y el sufrimiento, gozo. Claro que sí, porque este gozo está en Dios. No está basada en las circunstancias, no está basada en la situación, no está basada en ninguna cosa que el mundo anda buscando, no está basada en otras personas, en cosas materiales, en experiencias agradables, nada por el estilo, sino todo lo contrario. Está basada en Dios. Este es el argumento de Cristo, vuestros nombres escritos en el cielo. ¿Quién escribió esos nombres en el cielo? Dios. ¿En base a qué? Su promesa de salvación. En base a su plan de redimir y rescatarnos de la ruina del pecado, Dios apuntó los nombres de cada uno de los que serían los que fueron escogidos y destinados a ser creyentes, cada uno de los que serían bienaventurados en Cristo. Sus nombres fueron apuntados así en el libro de la salvación. Y el punto sigue siendo que es todo lo contrario de lo que estábamos descartando. El gozo verdadero encuentra su fuente en Dios. En Dios. Y eso es lo que Pablo dice en Filipenses. Gozaos en el Señor. Y en el momento que nos damos cuenta de este punto, entendemos por qué esto es posible en cualquier circunstancia. Porque este es el mismo Dios que ha dicho, al fin y al cabo, todo el mal será quitado del mundo. Al fin, todos los culpables, eso es un gran tema aquí, lo tengo que, no vamos a detenernos con esto. Al fin, todos los culpables serán castigados. ¿Qué es esto? Que todo lo que anda mal será quitado del mundo, primero. De igual manera con todos aquellos culpables que vivieron y murieron en sus pecados, todos y cada uno de ellos, sin excepción, será castigado. Serán castigados eternamente todos los que viven y mueren en sus pecados, eternamente castigados para siempre. Y podríamos detenernos con este punto, es una tentación para mí, es un tema en el cual el salmista lo repite cuántas veces, frente al mal, frente a los malhechores, frente a los enemigos suyos y y en el contexto, en el libro de los Salmos, siempre en el trasfondo, los enemigos de Dios. Frente a los enemigos de Dios, el salmista se consolaba, encontraba descanso, hasta llegaba en un momento dado a sentir gozo al saber que todos estos culpables serían y serán castigados por Dios. Eso es otro tema gigantesco aquí. El tema de la impunidad, la búsqueda de justicia, lo que todo el mundo anda en el último año y pico en Gringolandia han salido los que apoyan un grupo racista a decir, sin justicia no va a haber paz, ese es su lema.
Sin justicia no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Y su argumento, si no hay justicia en lo que ellos pidan, no va a haber paz social, no va a haber en ningún sentido paz, ni paz política, ni socioeconómica, ni y así. Y su punto es que es imposible en su concepto del mundo, lo que anda mal en el mundo y se sienten como víctimas de todo lo que anda mal en el mundo. Es imposible que haya paz, que haya tranquilidad sin la justicia, sin que, y los mismísimos andan alegando que por lo tanto hay que quitar los policías y hay que eliminar las cárceles y hay que quitar las leyes. ¿Qué tipo de locura está metida por medio en ese discurso? Y en las ciudades en donde han estado quemando y protestando y saqueando y robando y organizando motines, etcétera, y protestas, todo se está colapsando. Todo está en el contexto, ¿no?, de su argumento de que están buscando justicia y sin la justicia no va a haber paz ni tranquilidad para nadie. Están en un suicidio colectivo, autodestruyéndose estas personas y las comunidades en las cuales viven están siendo destruidas. Como si esto fuera la solución al problema del mal y el pecado en el mundo. Lo que ellos consideran como el mal y el pecado tiene que ser castigado, es lo que dicen. Pero el único que puede realizar ese castigo en forma definitiva, en forma correcta, en forma absoluta, para siempre, es Dios. Y en el Apocalipsis, en cada escena de juicio, justicia y castigo en contra de los pecadores no arrepentidos, encontramos a los creyentes glorificando a Dios, cantando victoria y llenos de gozo. Todo el mal será quitado, lo vuelvo a decir. Este mal va más allá de lo anterior, porque incluye todo el dolor, todo el sufrimiento, incluyendo la muerte misma. La muerte será quitada. La muerte ya no existirá. El mundo entero será transformado. Dios tendrá la última palabra. No puedo decirlo sin una sonrisa en mi cara. Dios tendrá la última palabra. La última palabra. Y Él mismo será glorificado. Y esto es una base, una fuente, todo lo que estamos resumiendo aquí, de cuánto gozo, de cuánta felicidad estamos hablando al llegar a esto, aunque por más difícil que sea para llegar al momento de ver todo esto realizado, cuánto gozo, cuánta alegría nos da en cuanto a tantas cosas que están mal en el mundo. Pero termino con esto. Este gozo, lo sigo diciendo, que tan solo los creyentes son capaces de disfrutar. Esta capacidad la recibimos en el nacimiento nuevo, al ser reconciliados con Dios, al tener un cambio de la orientación misma de nuestra naturaleza, en donde ya no estamos en contra de Dios, sino estamos a favor de Dios. Y Dios ya no está en contra de nosotros. Somos reconciliados por la obra de Cristo, quitando de por medio nuestros pecados, obrando en nosotros el arrepentimiento. Y a partir de este momento, gozo en Dios, gozo en su salvación, gozo en su palabra, gozo en sus propósitos. Es lo que sentimos. Y en este contexto, el gozo que hay en todo este asunto nunca se acabará. Es por lo tanto que está disponible en una forma continua. No es algo momentáneo, no es algo pasajero.
No, es algo totalmente diferente de lo que vimos al principio. Y en la medida en que entendemos esta realidad, hay profunda paz para nuestra mente, para nuestra conciencia, una profunda paz en nuestro corazón al saber que este gozo fluye de la salvación. Y en esta salvación somos amados por Dios, aceptados por Dios, perdonados por Dios. Y en ese momento de ser amados, aceptados y perdonados, en el momento de entender esta realidad, comenzamos a vivirla, sabiendo que seremos siempre preservados por Dios, protegidos por Dios y conducidos en un proceso continuo de transformación hacia un mundo glorioso futuro, lo que se llama el gozo del Señor, el gozo eterno, el gozo del cielo. Y lo que entendemos es todo esto de pura gracia. Todo lo que acabamos de resumir, amados, aceptados, justificados, de pura gracia, mereciendo lo contrario, no mereciendo ninguna de estas cosas, no siendo dignos de tener la más mínima parte en estas bendiciones, en estas bienaventuranzas. Sí, el asunto es así. Entonces concluyo con este comentario. En las muchas formas en que los teólogos eruditos tratan de definir esta palabra gozo, ¿no? Vamos a terminar señalando una de las definiciones más sencillas de esta palabra. La palabra gozar, escuchen bien, se define como una emoción placentera basada en la posesión o la experiencia o la expectación del bien. Vuelven a escuchar. Es la experiencia de ese bien, es la posesión de ese bien, o es la expectación de recibir ese bien lo que produce el gozo en nosotros. Y obviamente ese bien es Dios. Ese bien es Dios. Es lo que los ángeles anunciaron. En la época navideña se canta sobre eso. Los ángeles anuncian este gozo, gran gozo, el anuncio en relación con la encarnación de Cristo. Pero lo sigo diciendo, ese bien es Dios mismo. Gozaos en el Señor, dice Pablo, y por lo tanto puede decir siempre, porque siempre hay motivos para regocijarnos en Él. Y luego en nuestro texto, lo que vimos hace 8 días, Pablo orando Dios, que Dios nos llene de este gozo, creyendo. ¿Pero creyendo qué? Creyendo en este Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo, y ahora es en Dios el Espíritu Santo. El autor de este gozo es el Espíritu, Dios el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Y así. Todos los textos lo dicen. Escuchen bien para concluir, elemento en nuestras vidas. Si lo vemos desde la perspectiva de un verbo, ¿no? Regocijarse, gozarse. El verbo gozar significa deleitarse. Hay una traducción de este texto en una versión en inglés que dice que hemos de siempre buscar motivos para deleitarnos en Dios, que hemos de siempre disfrutar de esta relación que tenemos con Él, que hemos de siempre sentirnos alegres, alegrarse, regocijarse en Dios. Y en la forma de
de una emoción, esto quiere decir que siempre hemos de sentir júbilo, deleite, felicidad y alegría. En un sentido, el placer en su forma, quizás no la más profunda, pero si lo combinamos, como lo veremos en otro estudio con el tema del amor, es el placer en su máxima dimensión, lo que produce este gozo. Pero es el placer que tenemos conociendo a Dios, caminando con Dios, andando con Dios. Y es por lo tanto que es algo que se puede poner en la forma de una orden divina, gozaos, hay que gozarse, pónganse en este sentido, hagan lo que les estoy diciendo para sentir, disfrutar y experimentar este gozo siempre, constantemente. En uno de los textos es en cada circunstancia, en cada situación, en cualquier momento, cualquier creyente y todos los creyentes podemos vivir así. Y este gozo es el comienzo del cielo en la tierra. Así viven los que ya están en el cielo. Entra en el gozo de tu Señor, lo que Cristo mismo lo explicó así. Pero no tenemos que llegar al cielo para que esto sea una realidad en alguna medida. Y esto es el punto para concluir aquí. Eso es muy variable. Hay plenitud de gozo, lo que vamos a ver en la boca de Cristo, un argumento muy fuerte, hablando de grados de gozo, grados de felicidad, grados, ¿no? En cuanto a la experiencia variable de lo que hemos de procurar como en alguna medida una realidad constante. De eso se trata. Padre, te damos muchas gracias por el tema, por el tiempo, y te pedimos que sea cada día, incluso ahora en esta noche, en esta tarde, noche, una realidad en el corazón de cada creyente que está escuchando y contemplando su necesidad de obedecer el mandamiento apostólico, de gozar, regocijarse siempre en el Señor. Te pedimos por los que no te conocen para que puedan ver lo que no han visto hasta ahora, quizás, que el gozo, la felicidad que tanto anhelan, jamás lo van a encontrar, sino lo contrario. Para siempre, si mueren en sus pecados, serán ajenos, alejados, apartados de tu presencia y por lo tanto incapacitados para siempre de tener este gozo en su corazón. Pero por los creyentes, te damos muchas gracias, porque este gozo lo tenemos en Cristo, tan solo en Cristo, lo tenemos. Y por eso te alabamos y te glorificamos en su nombre. Amén.